Ya, estamos de vuelta en Radio Universidad de Chile, pero ahora le vamos a poner Radio Afectiva, porque vamos a hablar de este proyecto muy interesante que usted podrá escuchar mañana a las 18:30 horas. Josefina Cerda, intérprete y co-creadora de Radio Afectiva. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, estábamos hablando fuera del aire de todos esos recuerdos que uno tiene de la radio, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes tú, tus recuerdos más pretéritos de haber escuchado radio? Mira, yo era una gran fan de Radio Beethoven cuando era chica. ¿En serio? Patricio Bañados. Sí. La escuchaba todas las mañanas. Y claro, de hecho, la obra un poco parte cuando Radio Beethoven cierra. Y existe como esta última transmisión, ¿no? Que termina con la novena y como que es un momento emocional muy fuerte. Sí. Y ahí me di cuenta que como que moría un amigo que me había estado acompañando y que quedaba en silencio, ¿no? Y ahí surge la pregunta sobre la radio y los afectos y como la compañía que te da la radio en tu vida. Oye, qué interesante esta propuesta Radio Afectiva que usted puede ver en Matucana 100 y que está muy interesante porque también tiene una versión de radio, ¿no? Cuéntanos qué va a pasar mañana, miércoles 26 a las 18:30 horas. Claro, obviamente estábamos hablando de la radio, entonces no podíamos no tener alguna manera de como un producto radial. Y adaptamos algunas escenas de la obra en un formato como de programa radial. Y mañana a las 6:30 van a poder escuchar como algunos diálogos, algunos personajes, cosas que también se puedan motivar de después ir a ver la obra en Matucana 100. Ah, es como un adelanto, un petit bouché, podríamos Es un decir. petit bouché, claro. Bueno, y es una obra que tiene mucho humor, ¿cierto? Tú decías una comedia y con más de 100 años de historia la radio se alza como canal de transmisión por excelencia, ¿no? Y es bien interesante que ustedes elijan la radio porque es uno de los medios más confiables también. También, Que la gente le tiene mucha confianza a la radio. Mucha confianza, y también hablábamos un poco de los afectos a propósito de que hacemos una relación entre como la radio que está ahí para ti a las 3 de la mañana y el amigo que está ahí para ti a las 3 de la mañana. O sea, como que hay un acompañamiento constante que también te genera esa seguridad, ¿no? A propósito de este medio confiable. Seguimos en el semáforo, estamos hablando con Josefina Cerda sobre Radio Afectiva. Y bueno, tú nos contabas que fue muy importante para ti la Radio Beethoven, que afortunadamente ese amigo revivió, ¿no? La Universidad Católica revivió esa radio. Después, sí. Pero esta es una co-creación. ¿Qué otros referentes citaba el equipo creativo para desarrollar Radio Afectiva? Bueno, por supuesto que hay citas a Chacotero Sentimental, a como programas radiales de noticiarios y también otras radios que recuerdo que cuando uno iba al colegio en la mañana habían personas con demasiada energía gritando y como tirando un montón de efectos y aceptando llamados y como un poco dialogando con estudiantes o con personas que les acababan de romper el corazón, o alguien que quería como decirle algo al jefe y usaba la radio como medio. Entonces eso también son otras citas que tenemos obviamente en el programa. Y también todo lo que es la musicalidad, el formato remix, el formato medley, ¿no? Como de construir estos pequeños pedazos de música entre medio de los programas también. Eso es un poco como por donde va el programa radial de Radio Afectiva. Bueno, y qué interesante porque nos va a interpelar a todos y a todas, ¿no? Quienes hemos escuchado radio. Yo pienso en referentes, por ejemplo, La Gran Mañana de Pablo Aguilera. Sí, ¿cómo estás, sí, Palomita? No. Es como todo un abrazo, ¿no? Sí. O el Rumpi, ¿no? Exacto. Claro, que dicen, Rumpi, ¿cómo estás? Sentado y atento, responde. Sí, impresionante porque hay algo que nos llamaba mucho la atención, que es cómo han variado los formatos de cómo se siente en público, ¿no? O sea, que esta idea de que yo me acuerdo de ir de vuelta de la universidad, incluso escuchando radio como en estas radios chiquititas que uno tenía pila, con audífonos así, y de repente uno iba escuchando música y alguien llamaba y decía como, no, estoy mal, ayer me patearon, y uno ni conocía a la persona, pero igual era como, oh, uno empatizaba, pero no había ni una respuesta, era como que había un espacio para que la gente también se expresara, pero sin tener que generar un diálogo con los demás, ¿no? Entonces había una especie como de construcción colectiva de los afectos y como también de ser testigo silencioso de la vida del otro, ¿no? Sí. A través de este sonido.
Qué bonito eso de formar una comunidad de auditores de un programa de una radio, ¿no? Eso es genial. Y bueno, vamos a conocer más sobre lo que podemos ver en Matucana 100. Tuvieron el estreno el 20 de noviembre. Y cuéntame cómo han ido estas funciones, cómo ha reaccionado la gente. La gente, bueno, ha sido muy... Obviamente nosotros teníamos como uno de los objetivos que las personas lo pasen muy bien, que se puedan reír, que puedan como un poco distenderse, y hablábamos un poco como esta máxima, ojalá puedan reírse o llorar riéndose, como, o reír llorando. Es un poco como el objetivo, y las personas, bueno, hemos tenido una súper buena, como un súper buen recibimiento, han reaccionado como pensábamos que iban a reaccionar en los momentos que fuimos construyendo, eso también es bello. Y también hartas personas un poco como después de función contándonos su experiencia con la radio, ¿no? Como, oh, yo trabajé de noche y en verdad la radio era como mi única compañía, ¿no? Como yo también me acuerdo cuando transmitieron tal cosa, o no sé, a mí me parece que eso también nos va como despertando la memoria, nuestros recuerdos, porque obviamente la radio es como testigo silencioso sonoro, ¿no? O sea, como que siempre está, pero tampoco hace mucha bulla en ese sentido, como es como un afecto constante, como un afecto sano, yo creo. Bueno, y a propósito de esta idea del amigo incondicional, ¿se acuerdan que se cortó la electricidad varias horas, no? Fue hace un año por ahí. Y no funcionaban los teléfonos, pero funcionaba la radio. Entonces la persona que tenía una radio a pilas tenía la posibilidad de estar conectado con el mundo, ¿no? Sí, lo mismo. Un llamado a tener siempre una radio a pilas, porque puede salvarnos. Sí. Totalmente. Yo me acuerdo que para el terremoto del 2010, o sea, lo primero que hice fue agarrar una radio. O sea, no había nada más que hacer, y ahí como que es como el último bastión de la comunicación, ¿no? Como que si todo se puede caer, pero la radio está ahí, es así como firme. Sí. Entonces eso también es reconocerlo, y también preguntarse sobre los modelos románticos y del amor, y entender como si pudiéramos hablar de un medio de comunicación que un poco te entrega esa seguridad, esa certeza, que sería un poco la radio también, y que en esa operación comunicacional hay mucho trabajo de escucha. Y también nosotros hablamos de cómo para construir algo afectivo es importante tener espacios de escucha. Bueno, y muy interesante la pregunta que ustedes plantean, cómo un medio se convierte en espacio de contención para miles de personas a diario, incluso al día de hoy. Y pensaba en la idea del amor, por ejemplo, quienes crecimos escuchando radio, no sabemos, unas baladas románticas que van construyendo una idea también, ¿o no?, de el amor romántico. Y que no solo se construye desde las canciones, sino que es muy interesante porque tienes las canciones, pero también tienes los llamados. Entonces ahí un poco como que tienes como la teoría y la práctica, ¿no? Como que tú escuchabas la teoría, como la canción de Luis Miguel, pero después te llegaba alguien como con la práctica, como me está pasando esto y quiero dedicar tal canción porque me toma. Y yo me acuerdo como ser joven y decir, oh, en verdad estas cosas pasan, ¿no? Como que lo estoy como cotejando en vivo y en directo. Así que sí, pues eso también, cómo te marca la música también en tu formación afectiva. Bueno, y muy interesante esta tesis del equipo de Radio Afectiva. Dice, la radio se encarga de poner en el espacio público lo que se llora en privado, sobre todo porque a veces solo necesitamos escucharnos. Es verdad, ¿no? Hacer una confidencia a un locutor con un seudónimo, pero con miles de personas escuchando. Y no sabéis cómo es su cara, pero aún así es como la persona dueña de la verdad. ¿Sí? Como que si hay un problema vas a ir a tal persona, pero ni siquiera te importa ni cuántos años tiene, ni de dónde viene, ni qué estudió. O sea, como simplemente lo que te importa es que es una voz que te está acompañando. Y eso igual nos parece extremadamente bello, como en un momento social, a propósito también como de las redes sociales, de que todos como, ¿quién eres tú para decir esto? Como, y siempre se pone como en juicio la expresión. Nosotros hablamos mucho también en la obra de esta idea de que como funcionan hoy las comunicaciones en las redes sociales, es que todo el mundo está leyendo para responder y no leyendo para reflexionar. Pero cuando uno está en conexión con la radio, no hay manera de responder. Sí. Entonces simplemente que hay tú con tus pensamientos y ya
se produce este efecto como reflexivo, ¿no? No es como, me enojé y respondo así como una chuchada, sino que es como, bueno, no puedo responder, entonces me quedo ahí, como dándole vuelta y dándole vuelta. Entonces ese proceso reflexivo también nos parece como muy hermoso a propósito de que a veces simplemente hay que escucharse y no decir nada. Bueno, y hay que esperar, lo hablábamos también hace un ratito con Bárbara Tupper sobre los y las naturalistas, ¿no? Todo el trabajo que conlleva observar, hacer un descubrimiento. Y en la radio uno no puede hacer scroll si no le gusta, ¿no? Estás escuchando algo en tiempo real que se va desarrollando, y eso también parece algo cada vez más extraño en nuestros tiempos, ¿no? Exacto. Donde hacemos, si no nos gusta, vamos scrolleando, adelantamos. Sí. Es un llamado a vivir con más pausa, ¿no? Y lo hablábamos también con José del Toro, nuestro invitado de ayer, que se presenta en Sala Máster este miércoles y que nos invitaba a vivir la vida más lento. Eso también, absolutamente. Josefina Cerda, intérprete de radio afectiva. Quisiera preguntarte también por la presencia del karaoke, por ejemplo, ¿no? Sí. Tubo fluorescente. Invitemos a la gente a imaginar, describamos visualmente qué es lo que vamos a ver en Matucana 100. Mira, lo que van a ver es un poco la textura y la estética de esas noches que uno pasa llorando con los amigos, que puede ser en un bar, que puede ser en un karaoke, que puede ser en una casa, y cómo la música y el sonido es un poco como este conductor. Nosotros en algún momento decimos como que la radio, como la amistad, y pensamos que la amistad es como este vínculo más importante y hacemos esta relación, son horas de hablar de amor, con amor y por amor, con el otro, ¿no? Lo mismo pasa con la amistad, que de repente uno piensa que el amor es en realidad la relación romántica, pero quizás como que el amor es este ejercicio de verdad, cada vez que nos juntamos a hablar de qué es lo que sentimos o como cuáles son mis búsquedas, y un poco en eso también queríamos generar como una estética como más kitsch, más camp, como a propósito como del karaoke, ¿no? De estas luces más de neón o como de estos vestuarios un poco más como brillantes, como si estuviéramos como en una fiesta. Y también por eso también queríamos trabajar el tema de la comedia y del humor, porque sentimos que todo está muy atravesado por eso en las relaciones afectivas. Bueno, aquí me recuerdo un estudio súper interesante, estoy leyendo de National Geographic España, dice: este es el secreto de la felicidad según un estudio de Harvard que ha durado décadas. Tras analizar miles de casos durante 80 años, uno de los estudios más extensos jamás realizados en la Universidad de Harvard nos revela cómo crear y mantener la felicidad, y en ese sentido vigilar la calidad de nuestros vínculos sociales, tomar decisiones adecuadas, soltar aquello que no nos hace bien y estar presente. Es muy importante crear vínculos familiares y amistosos que generen satisfacción, y esa, según este estudio de Harvard, es clave para la felicidad, ¿no? Y es la comunidad a la que ustedes aluden en esta obra, sí, desde la radio, que la hacen el símil con un amigo o una amiga. Exacto, exactamente. Qué interesante. Y seguimos conversando con Josefina Cerda sobre radio afectiva. Reiteremos la invitación para mañana. Bueno, seguimos con funciones y mañana, el miércoles 26 a las 6:30 a través de Radio Chile, va a haber una sección de nuestro programa radial en versión 100% sonora, que va a durar aproximadamente 25 minutos. No sé, no diría un resumen, pero sí es como un escuchazo, un vistazo a cómo qué es lo que se está tratando en la obra escénica, que luego seguimos en funciones de jueves a domingo, jueves, viernes a las 8, sábado, domingo a las 7, en la microsala de Matucana 100. Perfecto. ¿Y las entradas se pueden comprar en? Ticket Plus. Ticket Plus, una invitación a emocionarse y a ver esta obra radio afectiva. Entradas entre los 5.000 y los 7.000 pesos. Y claro, efectivamente jueves y viernes a las 20 horas y sábados y domingos a las 19 horas. Ideal para después ir a conversar la obra. Sí, ¿cierto? Para después ir a un karaoke. Para ir a un karaoke. O incluso nosotros ahí mismo tenemos una escena karaoke y ponemos la letra para que la gente pueda cantar y un poco como drenar un poco de energía de la semana, del día, de todo. Uno puede cantar karaoke en la obra. Sí. Qué interesante, ¿eh? Sí. ¿Cuál es la canción que más canta la gente en karaoke? Bueno, nosotros tenemos un karaoke, escena karaoke, que es Ya te olvidé, de Rocío Dúrcal.
pero nos hemos dado cuenta que en el medley, que es como este remix que se hace de canciones, que tiene una canción principal que es Amiga Mía de Los Prisioneros, esa la gente, yo me he dado cuenta que la canta muchísimo. Es como muy icónica también de como nuestra historia afectiva nacional. Y también tenemos la Supernova, que también la gente la corea un montón. Entonces, sí, por ahí va un poco como las preferencias. Maldito amor, maldita amiga. Tenemos, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, y Amiga Mía es del disco Corazones, un disco emblemático ahí de Los Prisioneros. Emblemático, y que estudiamos también a propósito como de esta construcción local, territorial, de lo que entendemos por los afectos y el amor. Bueno, quisiera nombrar al equipo creativo, ¿no? Esteban Cerda, Josefina Cerda, Nick Concha, Carolina Díaz, Fernanda Herrada, Raiza Johnson, Francisco Sánchez, Nicole Vial, Martín Rica y Sebastián Chandía. ¿Cómo trabajaron esta obra? Porque hay harta gente, ¿no? ¿Cuál fue la metodología? Bueno, todo esto parte, como te decía, a propósito de esta como pérdida que percibí en el último programa de la Radio Beethoven en el 2019, que después vuelve, obviamente. Pero ahí me pregunté mucho sobre cómo los afectos, ¿no? Cómo eso me había marcado durante toda mi vida, me había acompañado tanto. O sea, desde mi infancia hasta cuando me independicé, yo llegaba a la casa y ponía Radio Beethoven y escuchaba el programa de jazz que tenían en la tarde. Igual de repente escuchaba otras radios como Radio Chile o USACH o Radio Carabineros de Chile, que incluso también hay como en redes sociales se habla mucho de que tienen un gran DJ set en esa radio. También Carolina, FM Hit, 40 principales, como que uno va viajando por varias radios, ¿no? Como según el programa. Y ahí me hice mucho la pregunta sobre la amistad y quería construir una obra sobre las relaciones y los afectos, pero no quería hacerlo desde un lugar como jerárquico, ¿no? A propósito de que es algo relacional. Entonces hice el llamado a este grupo de amistades, son todas personas que son amigues, y desde ahí les dije como esto va a ser una coautoría y la idea es que hablemos de nuestras historias de amor, de lo que nos ha roto el corazón o lo que nos ha hecho como muy felices. Partimos con máximas como traigan materiales sobre amar el amor, odiar el amor, sufrir el amor, superar el amor, y en base a eso fuimos construyendo como los programas radiales y nos fuimos contando nuestras historias entre nosotros. Y la idea era como tener un espacio horizontal, porque si vamos a hablar de los afectos necesitábamos que la manera de construir la obra fuera como ocurre también en una relación, ¿no? Que no fuera desde como una verticalidad. Muy interesante, ¿eh? Yo quedé muy curioso de ver Radio Afectiva en Matucana 100 y también muy curioso de escuchar Radio Universidad de Chile mañana a las 18:30 horas con esta transmisión especial. Josefina, se nos va el tiempo, pero queremos que hagas la última invitación para mañana y también recordemos las fechas y horas en Matucana 100. Ya, la invitación es mañana a escuchar nuestra radionovela a las 18:30 en Radio Universidad de Chile. Y luego seguimos con las próximas 2 semanas funciones hasta el 7 de diciembre. Las funciones son de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8 y sábado y domingo a las 7 de la tarde. Las entradas las pueden adquirir a través de Ticket Plus y nuestras redes sociales son Radio Afectiva. Radio Afectiva, ¿viste? Radio Afectiva. Le indica la hora, Radio Afectiva. Bueno, nosotros nos despedimos muy agradecidos de su sintonía, invitándoles también a suscribirse al canal de YouTube de Radio Universidad de Chile, por donde nos puede seguir todos los días, y también en el 102.5 FM. Nos vamos a ir con música. Esto es lo nuevo de Rosario Alfonso con Niña Tormenta. Se llama La Vida Pasa. La vida pasa, la hora pasa, pero usted no se cambie de radio. Siga con el 102.5. Que tenga lindo día. El sol igual se esconde.